Continuamos en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este martes 19 de julio. Como lo comentaba, ya está con nosotros Alex Segovia, economista y director del INCIDE. Vamos a hablar un poco de la gestión fiscal en el país. Alex, bienvenido. Gracias a ustedes, un saludo a los televidentes. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Alex. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en esta mediodía, junto a Alex Segovia, economista, director del INCIDE y el secretario técnico de la Presidencia. El análisis de los asuntos fiscales es un tema de interés permanente porque define no solo las capacidades estatales en brindar los bienes y servicios públicos a los ciudadanos, también las formas en cómo el Estado obtiene el financiamiento para su presupuesto, sostenibilidad de la administración pública y pagar los créditos y compromisos adquiridos ante acreedores nacionales e internacionales. En los últimos días podríamos señalar algunos aspectos vinculados a las condiciones de la hacienda pública, la suspensión por parte de la Sala de lo Constitucional al cargo del 13% en la energía eléctrica, además del reciente fallo del mismo tribunal sobre la emisión de los $900 millones en títulos valores de crédito que la Asamblea Legislativa intentó realizar en septiembre de 2015, pero que recientemente la Sala declara inconstitucional por el mecanismo de aprobación. Por otra parte, Oxfam y CEPAL presentaron ayer el estudio de tributación para el crecimiento inclusivo y en su comunicado de prensa señalaron que en el caso salvadoreño la recaudación tributaria está por debajo del promedio de América Latina. Además, que el 10% más rico de la población salvadoreña paga una tasa efectiva de impuestos sobre la renta más baja, es decir, un 5%. Entonces, para analizar estos temas, nos acompaña Alexander Segovia. Agradezco que esté con nosotros, Alex. Y justamente iniciando la entrevista, en diversos espacios de opinión pública surge la idea de que la hacienda pública en este momento se encuentra en una situación compleja. Se combinan diversos factores como el pago de compromisos financieros, la emisión de letes, débil recaudación, elusión y evasión fiscal. Y para iniciar con esto y tener su apreciación, Alex, ese escenario que se presenta, ese panorama que se presenta de las finanzas públicas, ¿es una situación tan crítica como se menciona? Sí, hay que recordar que el tema fiscal siempre ha sido el gran talón de Aquiles de la política económica y sobre todo desde que se dolarizó la economía. En ese sentido, siempre ha sido la gran restricción que obstaculiza el desarrollo, la profesionalización democrática, etc. Ahora, en los últimos años el tema fiscal se ha ido complejizando y profundizando. Y yo creo que ahora, con las últimas medidas y con los intentos de reforma que han habido, yo creo que hoy El Salvador está llegando a un punto donde por primera vez en mucho tiempo, yo diría que después de la guerra, se va a necesitar hacer algo urgente y algo estructural y profundo en el tema de finanzas públicas. Es decir, ¿por qué? Simplemente los espacios fiscales de maniobra del gobierno se están cerrando o se han acabado. Y en ese sentido, esto es potencialmente muy peligroso, ya no solo para el gobierno, sino para el país. Porque en realidad el gobierno tiene hay un problema estructural fiscal, que tiene que ver con la baja recaudación, un poco lo que dice CEPAL en los estudios, tiene que ver con el tipo de sistema fiscal que tenemos, pero ahora ese tema estructural coincide con un tema de solvencia, con un tema de caja. Y cuando un país y un gobierno llega a ese punto, creo yo que se entra en otra situación. Yo lo que diría es que estamos en un escenario donde en cualquier mes, ya sea de este año o del próximo año, el gobierno va a llegar a un punto en que no va a poder pagar lo básico, ni salarios, ni tema de deuda. Una vez llegado a ese punto, El Salvador va a entrar en crisis. Y hay que evitarla porque ya conocemos la historia internacional de cuando es que un país simplemente un mes cualquiera dice no puedo pagar la deuda. En ese momento las repercusiones políticas, sociales y económicas para el país son tremendas. En ese sentido, sí, estamos en un nuevo escenario fiscal, mucho más, siempre ha sido difícil, pero hoy es más complejo porque ahora aún las alternativas de corto plazo se han cerrado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se va a manejar este tema? Y yo creo que ya no es un problema solo del gobierno, es un problema del país, que tiene que ser resuelto en los próximos meses, porque pensar que se va a llegar al próximo gobierno con esta situación creo yo que es una ingenuidad. La situación es tan grave que entre ahora y los próximos meses hay que hacer ojalá, un acuerdo de país que permite enfrentar esto en sus distintas dimensiones. Porque ese es otro tema. El problema fiscal no es un problema. Son varios problemas que hay que enfrentarlos de manera distinta en una estrategia de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué elementos bajo su criterio, Alex, han sido los que han marcado esas condiciones críticas de la gestión de la finanza pública? Bueno, yo creo que hay tres temas principales. Primero, el bajo crecimiento. El Salvador ya sabemos, se ha dicho siempre, pero hay que recordarlo. El país tiene ya básicamente 2 décadas de estar con un crecimiento bajo.
Y si no hay crecimiento, si no hay actividad económica, el Estado no puede recibir recursos suficientes. Si esta economía estuviera creciendo al 5 o 6% al año, el tema fiscal se disminuiría tremendamente. Pero cada año estamos con un crecimiento en promedio de 2%, 2.1%, hoy se menciona que va a ser 2%, y con ese crecimiento es una restricción fundamental para que el Estado tenga más recursos. En un mundo ideal, no habría que hacer mucho en lo fiscal si hay crecimiento, pero ya llevamos un ciclo grande de crecimiento bajo y ese es un tema central. El otro es el sistema fiscal que tenemos. Digo, es un sistema fiscal donde al Estado históricamente nunca se le han dado suficientes recursos. La carga tributaria de El Salvador, ya se dice el informe, que es lo que dicen todos los informes, que si bien en los últimos años ha aumentado, la carga fiscal, es decir, lo que el gobierno recibe en proporción a lo que se produce, en el caso de El Salvador, es mucho menor que lo que se recibe en América Latina. Y encima de eso, es un sistema fiscal injusto, que en términos técnicos se llama un sistema regresivo, en el sentido que en términos de ingreso, los que tienen más pagan menos en términos de relación al ingreso. En ese sentido hace complejo el tema. Por supuesto, tenemos un tema de gasto, en seguridad, en salud, en educación. Tenemos un tema hoy de deuda, tenemos un tema de pensiones. Por eso yo creo que es tiempo de sentarse como país en un espacio que yo tengo una propuesta que se ha hecho en otros países, donde decir, ok, enfrentemos hoy sí de manera seria, porque ya no da para seguir con más parches. Un parche más es hacer una medida casual, a la ligera, corriendo, imponerla o negociarla, pero eso no nos va a sacar del problema en el corto plazo. Yo creo que es tiempo como país de hacer una política de Estado en lo fiscal, en base a un acuerdo fiscal, y en función de eso explicarle al país en la situación que se está, porque yo creo que en cierto modo estamos jugando con fuego. En la segunda parte de la entrevista, Alex, desarrollaremos los elementos que se trae de su propuesta para el tema fiscal. Quiero retomar algunos aspectos, por ejemplo, de un informe que presentó el Fondo Monetario Internacional, de una visita que hace su equipo director y equipo técnico en junio de este año, y ellos mencionan como las valoraciones del equipo técnico en este informe del Fondo Monetario, resaltar básicamente son medidas que se vienen hablando por años y que son características del Fondo Monetario Internacional: flexibilizar salarios, mejores condiciones empresariales, promover competencia. Pero uno se pregunta, bueno, pero estas medidas son las que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos económicamente. Es que efectivamente son las medidas típicas que recomienda el fondo, son medidas ortodoxas. Ahora, el tema es que si no hacemos algo nosotros como país, si desde El Salvador no surge una propuesta de país consensuada entre los diferentes sectores, si en algún momento, si no hacemos nada, la imposición va a venir de afuera, con medidas, con un ajuste mucho más grave socialmente del que necesitaríamos, por supuesto. Y ahí tiene que ver, si usted me dice, bueno, ¿cuáles son los márgenes que tenemos para hacer políticas fiscales? Son muy pocos. Solo para que los televidentes vean el ejemplo. De cada dólar que se recauda, cerca de 50 centavos, un poquito menos, es IVA. El siguiente impuesto importante es la renta de personas y de empresas, sobre todo de empresas. Y después vienen otros impuestos. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde vamos a aumentar ingresos? Si la estructura es tan rígida, tan poquitos impuestos, donde los indirectos son los que tienen la mayoría. Claro, vienen temas, evasión. Por supuesto, hay informes que dicen que El Salvador, como otros países, hay una gran evasión y elusión de los impuestos. Eso es cierto. El gran problema con eso, que a menos que haya una regulación y se cambien leyes y una especie de shock, de medidas de shock, esas medidas de evasión y elusión fiscal tardan para que recauden. Entonces, porque tienen que ver con procesos administrativos. Entonces, claro, tiene que ver con gasto, porque también aquí hay un tema de uso eficiente de los recursos. Una crítica es, ¿para qué quieren más recursos si los malgastan? Y esa crítica es correcta. Por eso es que en un pacto, en un acuerdo fiscal, lo último que se negocia y que se acuerda son los ingresos. Porque de nada sirve decir, bueno, ¿y para qué quiero ingresos yo si antes no me pongo de acuerdo para qué necesito el dinero? Por ejemplo, hay que definir en qué la sociedad salvadoreña quiere invertir. Si la sociedad dice, bueno, miren, la prioridad en inversión en los próximos 50 años, como lo han hecho otros países, en los próximos 25 años es educación, es salud, es seguridad, para mencionar 3, es en la juventud, 4. Bueno, esas son las prioridades. La siguiente pregunta que hay que contestar es, ok, ¿cuánto queremos invertir en cada una? Y después, la siguiente, solo después, es ¿de dónde sacamos los recursos? Pero a mí me da un poco de temor, porque eso polariza,
que un acuerdo fiscal comience negociándose los ingresos. No va a haber acuerdo, sobre todo que ya estamos entrando en un ciclo electoral. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver uno la forma como se aborda. No hay que generar expectativas, ni muy positivas ni muy pesimistas. Yo creo que hay un espacio fiscal, pero ese espacio fiscal hay que verlo y ampliarlo responsablemente. Yo creo que ya las salidas de corto plazo, las salidas impuestas, las salidas negociadas por razones políticas, solo van a dar parches que no dan la solución. Yo creo que es tiempo, porque si no, de todas maneras, la realidad lo va a imponer. Mira lo que ha pasado en Grecia, lo que ha pasado en otros países. Si nosotros dejamos que esta situación continúe, esta inercia, si los bloqueos políticos no siguen, si los espacios fiscales continúan, insisto, más temprano que tarde, este país entrará en una crisis fiscal profunda que ya no solo será un problema del gobierno, será un problema del país, un problema de imagen, un problema con los organismos internacionales, un problema de insolvencia y Dios quiera que no lleguemos ahí. Yo creo que estamos a tiempo, pero se necesita que los liderazgos políticos tomen decisiones urgentes y fuertes. ¿Qué tanto margen de maniobra? Usted anticipó un poco, Alex, a esta pregunta que le voy a hacer, pero me gustaría ampliar un poco en los minutos que tenemos de este primer bloque. ¿Qué tantos márgenes de acción tiene el gobierno política y técnicamente ante disposiciones que vienen del Fondo Monetario, de organismos multilaterales, pero también de acreedores por la composición de la deuda pública de este país, que es casi el 60%? El margen fiscal es poco. Ya tenemos una deuda que está encima del 60% del PIB, ya es alta. Ya tenemos el espacio para aumentar impuestos por razones políticas y por razones económicas, es muy corto. El espacio para tomar otras medidas alternativas de aumentar ingresos son muy pocos. Digo, el espacio político y técnico para aumentar ingresos es muy poco. Pero hay otros espacios. Ahí está el espacio del gasto, está el espacio de pensiones. Digo, hay que ver, la idea es aumentar el espacio total fiscal. Y eso se logra con acuerdos políticos, pero también con acuerdos sobre un calendario. El programa fiscal de sabor no se va a resolver ni en 6 meses, ni en 18 meses. Este es un problema largo. Lo que sí hay que hacer es una agenda de cómo irlo enfrentando. Y la primera preocupación es política, es de negociación política, pero no solo entre los partidos políticos, entre la sociedad, porque al final quienes pagan los impuestos somos todos. Entonces, ahí es donde el sentido del acuerdo fiscal es importante. El presidente ha hecho un llamado a ese tema, todos dicen sí hay que negociar, pero nadie da el paso siguiente. Y yo creo que el paso siguiente no se da porque todos tienen consideraciones políticas de corto plazo y hacen cálculos electorales. Yo creo que hay que sacar el tema fiscal por un momento, por unos meses, del tema de coyuntura electoral y plantearlo como un tema nacional. Ya, si se puede, ya se hizo con seguridad. Bueno, hoy hagámoslo con lo fiscal, pero ahí necesitamos una metodología muy clara, una decisión muy clara y que todos los sectores estén dispuestos a participar. Tenemos que hacer una pausa, Alex, y me gustaría en la segunda parte de la entrevista ver esta composición política, porque muchas veces en el argumento se habla el pacto fiscal pasa por procedimientos técnicos, pero la realidad es que las negociaciones políticas y los acuerdos sociopolíticos son los determinantes. El pacto fiscal es un acuerdo político de la sociedad, pero basado en un análisis técnico riguroso. Justamente me gustaría que eso veamos en la segunda parte. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son los criterios políticos? ¿Cuál es la metodología técnica que se debe de realizar para un acuerdo fiscal sostenible? Permítanos una pausa, continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Nos acompaña Alexander Segovia, economista, director del INCIDE. Estamos hablando de la gestión de nuestro país. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este martes 19 de julio platicamos con Alexander Segovia, economista y director del INCIDE, de la gestión fiscal en el país. Impuestos, cargos de servicios, política presupuestaria, política pública. Alex, me gustaría que abordemos ahora uno de los escenarios fundamentales, es el espacio de negociación política, los acuerdos que se pueden dar en la Asamblea Legislativa entre el gobierno y la oposición. Y usted insistía mucho en esta idea. Pasa por una discusión política, pero la pregunta es ¿cómo se hace esta negociación política? Porque cada actor va a jalar agua para su molino, va a buscar que sus intereses sean reivindicados, pero ¿cuál puede ser el punto en común, Alex, que pueda propiciar una negociación política sobre el tema fiscal? Yo creo que ahí la experiencia internacional ayuda. Hay 2 experiencias recientes, una en Centroamérica y una en Sudamérica, que nos puede ayudar. Una es en Guatemala para el pacto fiscal, se nombró una comisión técnica independiente. Esa comisión técnica independiente hizo un análisis de la situación fiscal de Guatemala, consultó con los distintos sectores, presentó distintas propuestas
y eso una vez se lo entregó al gobierno y a los sectores políticos, y sobre eso ya los sectores políticos y el gobierno negociaron. Pero la propuesta inicial salió de una comisión técnica. En Chile acaba de ocurrir muy exitosamente. En otros temas, la presidenta Bachelet nombró una comisión independiente para que hiciera una propuesta sobre el tema educativo y otros, y esa comisión independiente hizo el análisis técnico, consultó con distintos sectores, después la presentó y en base a esa propuesta se inicia la discusión y la negociación política. Yo creo que algo parecido puede funcionar acá, porque un país tan polarizado, donde hay tantos intereses, donde cada quien quiere priorizar un tema en lugar del otro, yo creo que hay que tomar nota. El problema aquí es de procedimiento también y decisión política. Yo lo que le sugeriría es que el presidente de la República nombre una comisión independiente de conocedores, de técnicos del tema fiscal, que esa comisión esté compuesta por economistas de reconocida capacidad y que vengan de distintos sectores para que los sectores se sientan cómodos. Que esa comisión en un periodo corto haga un análisis, consulte con distintos sectores políticos, sociales, académicos, que presente una propuesta al presidente del diagnóstico y de las distintas soluciones, y que en base a ese documento sí se inicie una negociación política. Eso, ¿cuál es la ventaja? Que evita entonces que de una vez los políticos comiencen a priorizar y a sabotear ya la misma propuesta. Además, ayuda para que esta comisión independiente haga un análisis técnico riguroso, con credibilidad, y para que en el proceso se lo vaya explicando a la gente, que ese es el otro tema. Porque al final los políticos pueden tomar decisiones, pueden llegar a acuerdos, decir, ok, pongamos de acuerdo en estas 5 medidas, pero después quien va a pagar el costo es la población. Entonces, estas comisiones también se deben encargar de informarle al país, decir, esta es la situación fiscal, estos son los límites de no hacer esto, estas son las posibilidades reales, estos son los temores, etc. Y entonces, en ese proceso va un proceso de enseñanza, de información, pero también de sensibilización. O sea, cuando llegue esa propuesta ya va colada, porque esta propuesta de la Comisión Técnica ya escuchó a los empresarios, ya escuchó a los trabajadores, ya escuchó a la academia, ya escuchó a los políticos. Obviamente, esto no significa que la decisión final política se tome en los partidos en la Asamblea, pero ya pasó todo el proceso de consenso. Yo creo que es importante porque si no hacemos una política de Estado, la política fiscal, este país va a una crisis fiscal como no hemos tenido nunca en las últimas décadas. Así es la realidad. Y no es que sea pesimista, simplemente el día en que Hacienda no pueda pagar los intereses de la deuda, ese día entramos en una crisis internacional de credibilidad y no debemos llegar ahí. Porque eso no solo va a afectar la finanza, va a afectar el crecimiento. Sí. Y entonces estamos en el peor de los mundos posibles. En ese caso, Alex, no es negociación política. Y una negociación implica ceder. Totalmente. Tendrán que ceder las partes. Por ejemplo, claro, por una parte el gobierno lo que quiere es tiene tener más recaudación y más ingresos. Por otra parte, los empresarios no quieren pagar más impuestos. Claro. Pero ¿dónde es el punto? Pero es ahí el tema de qué se negocia. O sea, una negociación basada solo en los ingresos, desde ya, mejor que ni se haga porque es un fracaso. No, primero hay que decir, ok, pongamos de acuerdo en condiciones básicas. ¿Qué tipo de sistema fiscal queremos? ¿No? ¿Para qué queremos los recursos? Como sociedad, ¿cuáles son las prioridades en las que hay que invertir? Estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a fiscalizar esos recursos? Y después viene, ¿cómo vamos a financiar esas prioridades? Por ejemplo, el famoso 6%, todo el mundo está de acuerdo, y acaba de salir el estudio, que la educación debería tener el 6% del PIB. Sí. Solo con esa meta, si hay de acuerdo, y eso se va a lograr ¿en cuánto? En 20 años. Antes no lo logra. No se puede darle el 6% a educación. Pero si se toma como un acuerdo nacional, entonces, en 10 años, educación tiene que tener el 6% del PIB. ¿Entiendes? Ya es distinto, ya no solo se pone como un axioma. ¿Y cómo vamos a financiar ese 6%? ¿Entiendes? Entonces, no es cualquier cosa la que financia. Yo insisto, primero hay que negociar en qué se quiere gastar, las prioridades, los montos, después la fiscalización y por último, de dónde se sacan los recursos. Porque los recursos se pueden sacar de 3 fuentes.
préstamos, ¿no? Impuestos, ¿no? Crecimiento económico. Hay que hacer, dentro de ese acuerdo se puede hacer una apuesta al crecimiento. Es decir, para financiar parte de esto, apostémosle todos al crecimiento. Lo que no se puede hacer es decir, todos queremos que se gaste, todos queremos que se cumpla, pero nadie está dispuesto a pagar. Y ahí cada sector tiene que hacerlo con prioridades. Bueno, hay un margen en el impuesto a la renta, yo creo que hay un margen, ¿no? Obviamente, el tema del IVA, que es un tema complicado políticamente, el tema del IVA, discutirlo solo no tiene ningún sentido, no tiene ninguna viabilidad política. ¿Entiendes? Entonces, ahí yo creo que si se sigue este procedimiento, yo creo que se puede lograr un acuerdo. Porque, insisto, hay que ponerse de acuerdo cuál es el límite de deuda. Hoy está famoso. Ya he escuchado yo algunos comentarios que dicen, no, el acuerdo tiene que decir que no se puede pasar de un máximo del 60% del PIB de la deuda. Perfecto, ese es el acuerdo. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a lograr que no se pase del 60%? ¿Entiende? Porque poner metas globales es fácil. No, el problema es cómo se cumple, porque una vez que usted hace un acuerdo fiscal y lo incumple el siguiente año, perdió toda credibilidad. Hay que poner metas en los tiempos, en función de un calendario de corto, mediano y largo plazo. Ha mencionado, Alex, que uno de los puntos claves entonces para un acuerdo fiscal es más que partir de los ingresos, hay que partir de los gastos. Más bien de las prioridades de inversión y de gasto, porque no solo es gasto, de inversión. Pero es que es simple. Yo pongo el ejemplo que a veces aburro, pero es importante, Costa Rica. Hace 50 años ellos tomaron una decisión fundamental. La prioridad de Costa Rica en términos de inversión es educación. Y esa fue un acuerdo nacional desde 1947. Invirtieron en educación 50 años, la prioridad. Vea en 50 años cuál es la diferencia. O sea, igual, si nosotros dijéramos, no, la prioridad es educación, y le damos la prioridad, y va a ser en este calendario, de tal manera que en cierto tiempo llegamos al 6%, y la calidad, yo creo que en 10, 15 años este país va a ser un país educado y con una fuerza de trabajo competitiva. Pero tenemos que... seguridad. Usted dice seguridad. Hoy está el programa, las medidas, están dando ciertos resultados, pero ya sabemos, si se conoce el informe del Salvador Seguro, es un plan que necesita muchos recursos. Si la decisión política este es el plan de Salvador Seguro, implementarlo en los próximos 5 años, hay que decir, ¿cuántos recursos se necesitan para ese plan? Y ahí va saliendo, va a ir 5 de uno, 10 de uno, y al final van a decir, mire, necesitamos 25, necesitamos 100 millones. Ahí se discuten los ingresos. ¿De dónde vamos a sacar esos 100 millones para financiar los que ya nos pusimos de acuerdo? Entra un asunto, Alex, que me llama la atención de la inversión social. ¿Eso significaría entonces una reconfiguración o recomposición de los programas sociales que el gobierno viene haciendo o establecer una línea de prioridades? Exacto. Bueno, por eso le digo, ¿qué es lo que la crisis fiscal de Caja es tal de que ahora los programas sociales no se pueden expandir? O sea, simplemente no se puede. No se puede decir, mire, vamos a seguir sumando beneficiarios. No hay dinero, con que apenas se alcanzan a pagar los que están. Hay que discutir, la prioridad de lo social ¿qué es? En lo económico ¿qué es? En seguridad ¿qué es? Y van a salir prioridades. Lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que todo se va a financiar al mismo tiempo porque no se puede. Hay que decir, no, los primeros 5 años la prioridad es esta. Después, logramos esta meta, tal. Por eso es importante salirse de la coyuntura. Porque si no nos salimos de la coyuntura, siempre el gobierno va a estar pensando en cómo llego a fin de año, cómo cierro mi gobierno. La oposición está pensando cómo no doy elementos para que este gobierno no haga bien su trabajo. Entonces, cada uno está pensando en el corto plazo y eso lo que lleva es a perder de vista la complejidad y la dimensión estructural del problema. El tema de la ilusión. Yo escucho todos los días que la solución dice es que todos paguen impuestos, sí, pero eso necesita una estrategia. Reformar leyes, tomar decisiones estrictas, ¿no? Hacer nuevas leyes para que funcione. Bueno, esas leyes se hacen en un año, ya. Hagamos un fast track. Entonces, así es de complejo esto, pero hay que comenzar. Y ahora el problema que tenemos es que ahora todo el mundo está diciendo, ahí viene el lobo, y como no viene, algún día va a venir el lobo y va a ser complicado. Yo lo que diría es que hay que tomar medidas inmediatas, políticas, y comenzar a trabajar. Todavía estamos a tiempo.
pero el tiempo que nos queda es corto para enfrentarlo como país. Y en ese escenario, Alex, está una situación también muy real, la precarización de los empleos, Totalmente. la mala paga. ¿Cómo entran estos elementos ante esta realidad? No, Por ejemplo, gente que tiene un salario muy bajo, menor a los $100 en algunos casos, exacto. o personas que no tienen una posibilidad de movilidad social o de ascender a mejores condiciones de vida. Es que ahí es donde se necesita el rol social, el rol compensatorio. O una apuesta por el empleo. Supóngase que en ese acuerdo fiscal se dice, no, una prioridad es el empleo para jóvenes, programas de empleo para jóvenes. Y se cuantifica. En 5 años necesitamos, puede decir cualquier cosa, 100 millones para empleos para jóvenes. Ah, eso ya se contabiliza. Dice, bueno, ¿de dónde sacamos estos 100 millones? Pero entonces ya se reduce la confrontación porque eso en base a un acuerdo. El problema ahora es que el gobierno dice que gasta en una cosa y el otro dice, no, esa no es prioridad. No, lo está malgastando. El otro dice, gasta en esto y dice, no. Entonces, el primer acuerdo es en qué se quiere gastar. ¿Cuánto se quiere gastar? ¿Quién lo va a administrar y fiscalizar? Y después decir, ok, busquemos la solución, busquemos los recursos. Eso es un acuerdo fiscal. Y ahí la metodología es clave y quién lo hace es clave. Ha mencionado el tema de metodología y creo que eso es interesante, la forma o el mecanismo, la métrica con la cual se puede indagar esto y se puede tener los datos, los insumos necesarios para tomar decisiones acertadas. ¿Por dónde parte la metodología? Por suerte el gobierno tiene una buena información fiscal. Yo creo que es de las más transparentes de América Latina. El portal de Hacienda tiene toda la información. Y yo creo que se cuenta. El problema es la credibilidad. Si Hacienda lo saca, dice, no, esos números no están. Si el otro lo saca, hay un descrédito hasta de los números. Por eso, una comisión independiente que utilice las fuentes internas, las fuentes externas, que haga un análisis común, diga, mire, esta es la situación. Y que todos estén de acuerdo. O sea que la deuda es tanto. O sea que el déficit es tanto. O sea que los subsidios son tanto. Por ahí se comienza. Por ahí se comienza. Por tener un diagnóstico común. En este momento la situación es tan confrontada, es tan polarizada, que ni siquiera hay un diagnóstico común. Para unos, lo fiscal es fácil, aumentando impuestos. Para otros es fácil, reduciendo gastos. Sacando gente. Ni uno ni el otro tiene la razón. No, es mucho más complicado que eso. Alex, me gustaría que ahora abordemos otro aspecto. Es una variable política también en esto. ¿Cómo entra el rol de actores, particularmente con las decisiones que ha emitido la Sala de lo Constitucional sobre el tema de emisión de títulos valores, sobre el tema de congelar, ¿no? el cargo del 13% a la energía y también otras discusiones que esto ha derivado en el tema de subsidios que el Estado brinda? ¿Cómo estos elementos se tienen que evaluar? Por eso es que yo creo que tiene que ser un acuerdo de país, donde los diferentes poderes del Estado deben participar y deben llegar a compromisos. Porque un acuerdo fiscal necesita certidumbre, que una vez que se alcance, se cumpla con un calendario. Porque el momento en que no se cumpla, entonces de nada sirve, entonces la situación va a ser peor, ¿no? ¿Cuáles son los caminos que tenemos ahora en este momento? Uno, que el gobierno busque mayorías simples y trate de pasar impuestos, hacer reformas. Ya sabemos que eso tiene sus limitaciones porque, dos, ya está la oposición que no se lo va a permitir, el tema de prensa, etcétera, de opinión pública. Pero bueno, algo tiene que hacer. El gobierno no se puede quedar con las manos quietas, yo creo, pero lo mejor es, creo yo, iniciar un diálogo constructivo nacional. Yo insisto, si es que se puede, mire lo que pasó con el tema de seguridad. O sea, tuvo que llegarse a este país, ya estaba todo el mundo preocupado, ya con una desesperanza absoluta para que se reaccionara y se comenzara a hacer una política de Estado. Bueno, estamos lo mismo en lo fiscal. Vamos a llegar a un punto donde van a decir, ya no podemos, busquemos una solución como país, ¿no? Porque aquellos que le están apostando al desgaste del gobierno o al desgaste de un sector, a que el país se vaya en el precipicio, yo creo que es una posición absolutamente irresponsable. De todos modos, estamos a decir, si este gobierno, en este momento el país, digo en este momento me refiero a los próximos meses, no resuelve el problema fiscal, la viabilidad económica del desarrollo y social se pone en peligro para los próximos años. Es que ya no hay margen, y esto no, simplemente, economía es difícil, pero es simple, en el sentido hay un punto donde los números dicen, mire, los números ya no dan, y estamos llegando a un punto donde los números ya no dan, y hay que hacer algo, y en ese algo tenemos dos opciones, o hacerlo nosotros como país, nosotros con nuestras propiedades, nosotros cuidando nuestra soberanía, y si no va a haber crisis, y van a ir de afuera y lo van a imponer.
Eso va a Y pasar. estoy cerrando la entrevista, Alex, solo ¿usted considera la lectura que ha mencionado es una lectura que la tienen consciente los partidos políticos, No, yo- los sectores políticos y las élites económicas en este país? Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo está jugando a la coyuntura, a cómo sacar provecho. Y yo creo que la situación es mucho, sin ser fatalista, el espacio fiscal, la maniobra fiscal está llegando a un punto donde ya no hay margen como país y como gobierno. Y entonces hay que ampliar el espacio fiscal. Y el ampliar el espacio fiscal solo se hace con una negociación política seria. Alex, gracias por habernos No, acompañado. Ha a la sido un orden. gusto por haber estado con A la orden. nosotros. Permítanos una pausa y continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en instantes.